Bueno, este autor es Pierre Bourdieu, ¿verdad? Y bueno, tiene varias ideas sobresalientes que me parece que son importantes de retomar para el caso nuestro, ¿verdad? Eh, y que, bueno, eh, podemos como discutir a partir de lo que dice Bautista Brans en el texto. Intentaré ser breve, muchachos y muchachas, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, Pierre Bourdieu nace en 1930 en Francia, muere en 2002 apenas, ¿verdad? Eh, digamos que reivindica en gran medida las ideas de Durkheim, Marx y Weber, ¿verdad? Son, digamos, de los autores que él retoma para desarrollar su teoría sociológica basada fundamentalmente en la teoría de campos sociales. Esto me parece que es fundamental, entender, digamos, qué es un campo social, ¿verdad? En principio, para Bourdieu, un campo es un espacio de juego, evidentemente históricamente determinado, ¿verdad? Donde se establecen tensiones, luchas y pugnas entre los participantes que son vistos como agentes sociales, ¿verdad? Que son vistos como agentes sociales. Entonces, aquí la tríada analítica es juego, lucha y participantes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces un campo está compuesto, ¿verdad? Por esta lógica de juego históricamente construida, históricamente determinada, ¿verdad? Además por luchas entre agentes sociales, entre participantes. Vean ustedes acá que el participante, el sujeto es visto desde una posición activa, ¿verdad? En la construcción de sus vicisitudes. Entonces, está el campo por un lado. Por el otro, entonces, los participantes con capacidad de agencia. Y esos participantes pueden luchar, pueden crear, pueden participar, es decir, no son sujetos estáticos, son sujetos activos, los cuales están en constante lucha. Esto es interesantísimo, ¿verdad? Los cuales están en constante lucha por un capital simbólico. ¿Sí? Y aquí es donde viene toda la lógica de los capitales que menciona Bourdieu, ¿verdad? Pero bueno, entonces, en este campo, que es un espacio de juego históricamente determinado, donde se establecen relaciones de lucha entre los agentes, estos participantes que tienen capacidad de agencia, que luchan, que crean, que participan, que no son estáticos, están en constante lucha por un capital simbólico, en donde hay alianzas, hay creaciones, hay participación, hay estrategias, en pos de obtener entonces este capital simbólico, porque este capital simbólico lo que otorga es legitimidad, prestigio, distinción y autoridad. ¿Vieron? Entonces, esta consecución del capital simbólico, ¿verdad? Que es lo que otorga legitimidad, que es lo que otorga prestigio, que es lo que otorga, que creo que otorga distinción y autoridad, pues está muy bien reflejado en el texto de Bautista Brans, ¿verdad? De cómo los jugadores de rugby en determinado club, acuérdense ustedes que se toman tres clubes distintos ubicados en La Plata, en la ciudad de La Plata, Argentina, ¿verdad? En donde los mismos jugadores, en donde los mismos agentes sociales, participantes, recrean una especie de lucha, ¿sí? A lo interno de sus campos, ¿verdad? Este espacio de juego históricamente determinado, en donde logran hacerse con una serie de factores, elementos que los hace acceder a cierto capital simbólico, ¿verdad? No sin antes existir esta lógica de lucha y de pugna entre los participantes. ¿De acuerdo? Creo que esto queda claro.
en el texto, digamos, esta lógica de lucha de la que habla Bourdieu y de la que habla Brands, ¿verdad? Entonces, el campo es un espacio de juego donde se establecen relaciones de lucha entre agentes. Estas relaciones de lucha son mediadas por instituciones, por reglas, ¿verdad? Para poder acceder a ese capital simbólico de legitimidad y de prestigio. Vean ustedes, eso es importante. Eso es importante porque, claro, acá está operando una matriz, digamos, durkheimiana en Bourdieu. Todo este asunto de las instituciones, de las reglas sobre las que debe gravitar, ¿sí?, un conglomerado social. Pero además está esta lógica marxista dada por la lucha, por la lógica de lucha. Acuérdense ustedes, bueno, esto era Hegel, ¿verdad? Que la sociedad solamente prospera a partir de la guerra, decía Hegel. Y después hablaba de la dialéctica y todo esto, cosa que Marx retoma en su materialismo dialéctico, para hablar de un juego de contradicciones entre los elementos, incluso entre las personas. Entre las clases sociales, profe. Sí, pues sí, entre las clases sociales, lo que pasa es que quería acomodarlo, digamos, al criterio de Bourdieu, ¿verdad? Pero bueno, sí, Marx hablaba de esta pugna entre clases sociales, burguesía y proletariado, ¿verdad? Y esta lucha, esta contradicción inherente entre clases, lo que proponía Marx es esta lógica de revolución, ¿verdad? En algún momento el proletariado iba a acceder al control de los medios de producción a partir de la revolución proletaria, ¿verdad? Cosa que para Marx sí hizo la burguesía, ¿verdad? Sí, porque la burguesía se trajo al traste el sistema feudal, ¿verdad? Sí, entonces no hay, decía Marx, clase más revolucionaria que la burguesía, decía Marx, claro, porque se trajo al traste, digamos, se trajo abajo un sistema económico, el feudalismo, ¿verdad? E impuso el capitalismo, ¿verdad? Entonces, bueno, decía Marx, entre más rápido la burguesía logre tomar el control tomar los medios de producción, más rápido vendrá la revolución proletaria, ¿verdad? ¿Sí? Para instaurar esta lógica, digamos, que es socialista comunista, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que lo que está supuesto en Marx es una lógica de lucha, ¿sí? Es una lógica de pugna, de contradicción, elemento que retoma Bourdieu para incluirlo en esta lógica del campo social, ¿verdad? Y esta lógica de lucha entre participantes, ¿verdad? Para acceder a algo que para los participantes, para los agentes que integran un campo social, un espacio de juego históricamente formulado, es muy importante, que es el capital simbólico. Porque el capital simbólico da legitimidad, da autoridad y sobre todo da distinción. Vamos a ver, dentro de la lógica burdiana, lo que se busca dentro de estos campos sociales, ya puede ser, imagínense ustedes un campo social, el campo académico, el campo laboral, el campo educativo, que ustedes quieran. Lo que se busca en estos campos es acceder a cierto capital simbólico que nos hace entonces de alguna manera obtener prestigio, obtener legitimidad, obtener autoridad y obtener distinción. ¿De acuerdo? ¿Queda claro ese asunto hasta ahí? ¿Sí? Es a partir, eso es muy importante, ¿verdad? Es a partir de esta lucha, a partir de la pugna que es una pugna reglamentada, es decir, ustedes no pueden salirse de la institucionalidad del campo. ¿Sí me explico? ¿Se entiende cuando digo que dentro de un campo ustedes no pueden salirse de la lógica institucionalizada del campo? Es decir, dentro de un campo hay reglas, hay un conjunto de instituciones que ustedes deben seguir. Ustedes realizan la pugna a partir de ese conjunto de reglas, no a partir de las reglas de otro campo. ¿Sí? Si ustedes, en el decir de Bourdieu,
si ustedes van a pugnar, a luchar por el capital simbólico habido, por ejemplo, en un espacio académico, van a luchar dentro de la lógica, digámoslo así, competitiva académica. ¿De acuerdo? Dentro de esta lógica instituida e institucionalizada, reglamentada, que da la academia. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien, entonces, Bourdieu habla de algo muy importante también. Dentro de estos campos hay unas especies de construcciones que son los hábitus. El hábitus para Bourdieu, así lo cita él en La Distinción, que es una de las obras más importantes de Bourdieu, es estructura estructurada que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas, ¿verdad? Es decir, para Bourdieu el hábitus es una dimensión, o sea, está compuesto por una dimensión objetiva, ¿verdad? Una estructura, instituciones, etcétera, y otra dimensión subjetiva, que es la dimensión de las percepciones. Entonces, en este hábitus, en esta estructura estructurada que organiza las prácticas, hay una dimensión objetiva y otra dimensión subjetiva. Hay una vinculación entre lo que ustedes han asumido de la estructura y una subjetividad que ustedes mismos conforman, porque acuérdense ustedes que dentro de la percepción de Bourdieu, ¿verdad? El participante es agente. Esto quiere decir que el participante tiene un papel activo y decisivo dentro del campo social. Entonces, este hábitus incorporado en los sujetos, ¿verdad? Esta estructura estructurada que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas está conformada por esta dimensión objetiva estructural, ¿verdad? Dada por el campo, dada por la estructura, y además una dimensión subjetiva que tiene que ver con la percepción, con la somatización, con una subjetivación de estas dimensiones. Entonces, en ese sentido, el hábitus es un modo de acción y de pensar, originada en la posición que se ocupa dentro de un campo. Es decir, aquí hay márgenes de maniobra y el sujeto aprende las reglas de juego y las interioriza en su subjetividad. Entonces, el sujeto lucha, el sujeto pugna, el sujeto debate a partir de las reglas dispuestas en el campo. Pero estos márgenes de maniobra también se componen de arenas subjetivas, es decir, el sujeto tiene la posibilidad, el sujeto agente tiene la posibilidad de decirlas, de cuestionarlas, etc. ¿Sí? Es decir, el sujeto aprende cuáles son las lógicas y las acciones permitidas dentro de ese campo, ¿verdad? Es decir, cómo luchar dentro de ese campo, ¿verdad? Aquí, esta lógica de la estructura de la que habla Pierre Bourdieu es muy interesante, porque es una lógica que uno puede decir de la estructura levi-straussiana. Levi-Strauss decía que la estructura está interiorizada. Entonces, hablaba de esta lógica de las estructuras, digamos, inconscientes. Levi-Strauss, como ustedes lo han podido ver en los cursos de teorías, ¿verdad? Si es que ya lo llevan. Pero bueno, lo que dice Levi-Strauss en términos muy llanos es que las estructuras, en este caso sociales, han sido interiorizadas, ¿verdad? Y han sido incluso alojadas en el inconsciente de los sujetos. ¿De acuerdo? Esto se entiende. Es decir, el conjunto de disposiciones estructurantes de la estructura han sido incorporadas por ustedes en sus subjetividades, ¿verdad? Y han aprendido a utilizarlas incluso de manera inconsciente. ¿Sí? Más o menos. Eso es digamos, un esbozo de lo que es esta lógica de la estructura en Levi-Strauss, ¿verdad? Que yo creo que es la lógica de la estructura de la que habla Pierre Bourdieu, ¿verdad? Al hablar de esta dimensión objetiva del hábitus y al referirse a la estructura, nos está diciendo que hay algo que uno asume de la estructura de algo más grande que está o más allá de nosotros, dentro del campo de acción nuestro, que uno asume, interioriza, internaliza, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma instrumentaliza
¿verdad? Dentro de las lógicas de las reglamentaciones establecidas en el campo, ¿verdad? Es decir, cuando ustedes pugnan en algún campo, ustedes no van a pugnar fuera de la institucionalidad de ese campo. Es decir, Nacho no iba a utilizar, me estoy refiriendo al texto de Bautista Brands y el rugby. Nacho no va a utilizar estrategias fuera del campo del rugby para lograr el capital simbólico que logra o que logró, ¿verdad? Y tampoco Damián, por ejemplo, ¿verdad? No van a utilizar estrategias salidas de ese entorno, ¿verdad? Para, eh, para participar o jugar dentro del campo. Se utilizan las reglas del campo, ¿sí? Y de ahí, ya ustedes vieron en el texto, hay un conjunto de manifestaciones subjetivas dependiendo también de las distintas lógicas o dimensiones que componen ese campo, ¿verdad? Porque, acuérdense ustedes la advertencia inicial del autor, hay que considerar que el rugby es un espacio heterogéneo. Si no consideramos eso, tenemos un problema epistemológico, ¿verdad? ¿Sí? Como a veces decimos nosotros, no, es que todos los futbolistas son iguales, por ejemplo, en este país. Todos los, no sé, los futbolistas son pelotudos, por ejemplo, ¿verdad? Que es algo que está como muy en boga, ¿verdad? Entonces hay una suerte de homogenización, ¿verdad? Que impide ver las manifestaciones más minuciosas de los fenómenos que acontecen dentro de alguna organización, por ejemplo, deportiva, ¿verdad? ¿Sí? Y eso se da en el texto que ustedes leyeron para hoy, La Plata Rugby Club, creo que se llama, ¿verdad? Que guarda diferencias con Albatros, por ejemplo, ¿verdad? Y que si uno llega con la premeditada intención de entender a los jugadores de rugby como iguales, ¿verdad? Como homogéneos, nos jodemos, ¿m? Porque no vemos que una suerte de textura diferenciada que puede haber dentro o a lo interno de la composición de cada grupo, ¿verdad? ¿Qué es lo que intenta manifestar, creo, entre otras cosas, el autor, Bautista, ¿verdad? Decirnos, bueno, sí, el rugby tiene esta construcción de distinción que se fue desarrollando en la Argentina desde el siglo XIX, ¿verdad? Y se fue asociando con un rollo de distinción que tiene que ver con un principio étnico blanco, ¿verdad? Relacionado con lo decente. Entonces, la nación argentina, desde Sarmiento o desde antes, ha sido construida a partir de una blanquitud, pero a partir fundamentalmente de una asociación entre la blanquitud y la decencia. ¿Eh? Entonces, la nación es la clase alta, dice Juan Bautista Brands. ¿Eh? Sí, y esta construcción de nación, que bueno, tiene muchas semejanzas con la construcción de la nación en Costa Rica, ya ustedes lo sabrán, eh, esta construcción nacionalista ancló, se relacionó, se imbricó muy bien o los impulsores del rugby lo asociaron muy bien con el deporte, con el rugby. ¿Mm? Al ser un deporte pensado, imaginado, sentido como distinguido. ¿Mm? ¿Sí? Por más, dice Juan Bautista, bueno, no lo dice así, pero uno lo entiende así, por más que ellos digan que el rugby lo puede jugar cualquiera, el rugby es un deporte distinguido o que tiene cierto capital simbólico que se asocia inmediatamente con cierta composición de clase, para seguir retomando las palabras del gran Marx, ¿verdad? ¿Sí? A partir de esta pugna de la que hablaba Julián hace un rato entre proletariado y burguesía, ¿verdad? Que es una lucha, digamos, histórica de las más básicas. Y esto es muy importante porque esto justamente, esta distinción, esta, digamos, asunción del rugby distinguido, ¿verdad? Se esencializa, se naturaliza, ¿verdad? Es decir,
Vamos a ver. Tenemos nosotros una lucha constante, o un par de luchas que uno creo que son necesarias establecer. O yo creo, digamos. Nosotros quiero decir la disciplina antropológica, ¿verdad? Y es, nuestra lucha es una lucha, como decía Walter Benjamin, una lucha por evidenciar la historia subterránea de los vencidos, ¿verdad? Eh, y en consecuencia, creo, hacer algo que no se hace de forma cotidiana. Vamos a ver, somos responsables por evidenciar la lucha subterránea de los vencidos, ¿verdad? Y en consecuencia, somos los llamados a historizar el fenómeno social o cultural que estamos analizando. ¿Mm? Más precisamente, quiero decir, la gente, y me van a perdonar la expresión común y corriente, entre comillas, no historiza el fenómeno, o los fenómenos que suelen presentárseles, ¿verdad?, ante su marco perceptivo de realidad sociocultural, ¿sí?, o de realidad cotidiana. No. Y creo yo que una estrategia interpretativa que se utiliza comúnmente es esencializar o naturalizar el fenómeno. De esta forma, el rugby es un juego, digamos, esencialmente de blancos y de personas pudientes. El fútbol soccer es para X, Y, Z. O, como dicen algunos, el fútbol soccer, el fútbol que conocemos ustedes y yo, no es para mujeres, por ejemplo. Y se esencializa. Se esencializa porque no existe, digamos que, este énfasis en analizar el fenómeno desde un marco histórico. Entonces, creo que al menos epistemológicamente tenemos eh, dos grandes retos en nuestra forma de hacer ciencia, en nuestra forma de hacer antropología. La primera es, creo, reivindicar la historia subterránea de los vencidos, por supuesto, ¿verdad? Que creo que eso hay que recordarlo siempre con Benjamin, ¿verdad? Y lo otro es, aparejado con esto, es historizar el fenómeno cultural que estamos nosotros tratando de resolver o tratando por lo menos de abordar, tratando de interpretar, ¿verdad? No creo que podamos decir algo nosotros y nosotras si no es con un marco histórico de referencia, que intente explicar y dar cuenta del contexto, porque si no es muy difícil, cualquier cosa podemos decir si no historizamos. Es decir, si ustedes quieren ampliar analíticamente el fenómeno que están abordando, es estrictamente necesario historizarlo. ¿Ya? Es estrictamente necesario historizarlo. No sé con cuál, digamos, escala histórica. Los antropólogos y antropólogos utilizamos una escala histórica, digamos que relativamente corta, ¿verdad? Porque bueno, es lo que nos posibilita el método, ¿verdad? O los métodos que utilizamos. Por ahí los arqueólogos podrán decir, digamos, de no, yo me voy 2000 años atrás, 10.000 años atrás o más. Y los geólogos mucho más. ¿Mm? Los historiadores, pues qué sé yo, también, de repente un poco más que nosotros, pero es estrictamente necesario, creo, para dar cuenta de un fenómeno social contemporáneo, ver qué ha pasado con él en las décadas que le precedieron, ¿verdad? Si no, no estamos diciendo nada. Y yo creo, no estamos diciendo nada. Y yo creo que parte de la búsqueda de Brans, de Bautista Brans, va por ahí, ¿verdad? Va por ahí. Acuérdense ustedes que para Bourdieu el campo es un espacio de juego históricamente determinado. Las luchas que se dan en este campo de juego están históricamente determinadas. Están históricamente determinadas. Eso no se nos puede olvidar.
Eso no se nos puede olvidar. Julián. Sí, profe, que también una cosa que a mí me ayudó mucho a entender un poco, ¿verdad? La propuesta teórica de Bourdieu de una forma más concreta es también la relación con la práctica, ¿verdad? Todo lo que, digamos, todo lo que él construye también alrededor de la práctica y cómo esos hábitos y en última instancia ese campo social, ¿verdad? Se incorpora mediante las prácticas. Por eso es que también tiene un contexto histórico, ¿verdad? No, por ejemplo, en el caso de Lévi-Strauss, estas estructuras eran inconscientes, casi que, ¿verdad? Desde su aproximación, casi que se traían innatas, ¿verdad? Sí. Es como que el ser humano tiene unas estructuras innatas que, digamos, en el caso de Bourdieu, Claro, de Bourdieu, el incesto para, ¿verdad? Por ejemplo, para exacto, Levi-Strauss, ha ¿verdad? incorporado Estructura cierta. que venía de forma inconsciente y que casi que desde que antes de que la gente naciera. Sí, Pero en el la lógica caso, del parentesco, quiero decir, que el parentesco, digamos, por ahí es la cuestión estructural. exacto, Ujú. ¿verdad? Entonces, pero en el caso de Bourdieu, más bien tiene que ver con que la persona, yo me lo imaginaba así, ¿verdad? La persona nace y en ese momento, a partir de las prácticas que inician desde que está pequeño, esa persona empieza a incorporar todo lo que son normas, todo lo que son, ¿verdad? Estas instituciones, estas reglas, este campo social, y dentro de eso aprende también a entender las lógicas de los juegos y las disputas, ¿verdad? Claro, Y al final de cuentas construir un hábitus que es la relación entre esa estructura y lo que, exacto, sí, y lo que esa persona misma asume a través de sus prácticas. correcto, Entonces, si uno lo correcto. piensa a nivel de un deporte, también es súper importante entender que ese deporte y las normas es el campo social, ¿verdad? De ese juego, de ese deporte, se incorpora a través de la práctica, ¿verdad? A Exacto, través de la práctica de ver fútbol con el papá, de comprar la, ¿verdad? No sé, es decir, de ver fútbol con los papás, de las palabras que empiezan a decir, de jugar fútbol con los compañeros de la escuela, del kinder, ¿verdad? Ahí es que empezamos a incorporar todas esas lógicas y por eso obviamente está situada en un momento histórico, ¿verdad? Si yo aprendí a jugar fútbol en los 50 es completamente diferente que hoy, ¿verdad? exacto. Sí, el fenómeno se comporta distinto. Claro, Julián, muchísimas gracias por la interpretación que haces, por la lectura que haces de esto. Sí, claro. Entonces, siguiendo con esto que hablaba Julián, si el hábito es estructura estructurante que organiza las prácticas y la percepción de las prácticas. Eh, es un modo de acción y de pensar organizada por la posición que se ocupa dentro del campo, pero hay márgenes de maniobra. Hay márgenes de maniobra. Entonces, imaginémonos un campo, el campo del fútbol, por ejemplo, ¿verdad? El campo del fútbol es un espacio social históricamente determinado, este campo llamado fútbol, ¿verdad? Pueden imaginar el fútbol criollo, el fútbol, qué sé yo, de primera división masculina de Costa Rica, que ahora se está definiendo su fase final, ya, ¿verdad? Por fin. Entonces, hay un campo ahí, ¿verdad? Y hay un conjunto de agentes que, por ejemplo, algunos de los agentes son los jugadores, no son los únicos, no son los únicos, que entran en disputa y en pugna no solo entre ellos, sino entre los demás actores de este campo que llamamos fútbol, dirigentes, periodistas, dueños de clubes, dirigentes de sé yo, una federación de fútbol, etcétera. Entran en pugna. ¿m? Y para Bourdieu, lo que están buscando estos agentes, estos participantes dentro del campo de fútbol es el capital simbólico, es decir, lograr distinción, lograr prestigio y lograr autoridad. ¿Mm? ¿Sí? Desde un conjunto de cosas, claro. Los jugadores en este caso juegan, esto es increíblemente poderoso en Bourdieu, juegan, es decir, son activos participantes de su trama sociohistórica, ¿m? No son sujetos pasivos, como de repente los creería el estructuralismo más ortodoxo. Estoy hablando de Durkheim, estoy hablando de Radcliffe Brown, estoy hablando de, bueno, esta escuela inglesa-francesa más ortodoxa, ¿verdad? Aquí hay una capacidad de agencia. Los jugadores juegan el juego, ¿m?
bajo sus lógicas subjetivizadas, bajo prácticas corporizadas, pero juegan el juego a partir de la institucionalidad sugerida por el campo. ¿Sí? Es decir, a partir de las reglas que les da el propio campo, ¿verdad? Y ustedes me dirán, profe, pero ahí están como que el sujeto está sujetado a las reglas del campo. Sí, no, sí, no, porque también hay capacidad de maniobra, dice Bourdieu. Lo dijimos, hay capacidad de maniobra subjetiva, sí, de utilizar o de basarse en las reglas del campo, que es aquí donde está la versión estructural del hábitus, ¿verdad? La versión estructural del hábitus a partir de las reglas que les manda el campo, que les manda la estructura, pero creativamente reformuladas a partir de las maniobras que los jugadores pueden hacer. ¿Sí? Y de esto hay casos muy valiosos que uno puede pensar, ¿verdad? Acerca de estas maniobras creativas, incluso subterráneas de los jugadores. Pensemos, por ejemplo, no sé si se acuerdan ustedes del juego entre Limón y la UCR hace unos días. Yo escribí algunas cosas por ahí y no me acordaba, o sea, a ver, no, si lo reescribiera ahora, haría una lectura burdiana de eso, ¿verdad? Pero bueno, sin querer creo que lo hice, pero más, digamos, más marxista. Pero bueno, no importa. Recuerden ustedes que en ese partido, voy a poner en contexto, en ese partido, Limón iba ganando 3-1. En el 3-1, el gol que lo mete un jugador Pérez, eso significaba que Limón ya dejaba atrás la lucha por el descenso, se quedaba en primera división. Entonces, los jugadores celebran este gol de manera muy eufórica, cosa que según las normativas sanitarias actuales no podían hacer, ¿verdad? Se abrazan y qué sé yo, ¿verdad? Eufóricamente, eufóricamente. Evidentemente viene todo el regaño del campo social, que llamamos fútbol, que es un espacio social, un juego históricamente determinado, etcétera, 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 con una parte objetiva muy, muy fuerte y muy poderosa, y acomete a partir de la censura contra esos jugadores limonenses por haberse abrazado y por haber roto el protocolo y toda esta cosa. El jugador de Limón, uno de los jugadores de Limón, pone en una de sus redes sociales, bueno, si volviera a pasar, yo haría exactamente lo mismo, desafiando la lógica del campo. Si eso no es agencia, no sé qué será, ¿verdad? Claro, después tuvo que desdecirse, ¿verdad? Pero dijo algo muy cierto, ¿verdad? Desde que nos mandaron a jugar, se les olvidó que nosotros éramos, qué sé yo, personas y nos mandaron a la guerra y no les importó la lógica sanitaria o la emergencia sanitaria del país. Tiene razón, tenía razón, tenía razón, totalmente razón. ¿Eh? Pero evidentemente las autoridades futbolísticas juegan con todos estos criterios que son muy ambiguos y bueno, finalmente prevaleció este, la normativa, digamos, o al menos esta lógica estructural normativa, aunque hubo posibilidades de que los agentes dijeran alguna otra cosa, los participantes pudieran referirse y decir otra cosa. Y eso es muy sugerente, al menos es muy interesante para uno, digamos, que sigue ese tipo de relaciones deportivas, sociohistóricas, etcétera, ¿verdad? Porque se da cuenta que hay personas que están participando activamente acá y que los jugadores no son agentes de tontos, ¿verdad? Como se les cree o como se les dice muchas veces, ah, es que es un jugador de fútbol, es bruto, ¿verdad? Eh, eh, es decir, hay algo más allá de eso. Y nosotras, como antropólogos y antropólogas, debemos o deberíamos de precisar esas distinciones, de precisar precisamente esas texturas que son diferentes y que son, creo yo, trascendentales para entender un fenómeno.
Hay un ejemplo que a mí me parece súper interesante en ese sentido. No sé si... Perdón, Julián, un Ah, sí, segundo. perdón. Sí. ¿Entendieron el ejemplo del caso del chico de Limón? Sí. No sé si lo, ¿verdad? No quise extenderme mucho como para no aburrirlos y quise resumirlo, no sé si lo resumí bien, ¿verdad? Porque quiero decir, evidentemente los que siguen el fútbol me entendieron, pero los y las que no, de repente no. Entonces, si no entendieron algo, me dicen y volvemos sobre lo dicho, ¿eh? Julián. Sí, de hecho es como tal vez otro ejemplo, ¿verdad? Un poco también relacionado con el fútbol, que a mí me parece interesante y tal vez usted me dirá si va más o menos por ahí. Pero es el caso del Athletic de Bilbao en España, Ujú, ¿verdad? El Athletic de Bilbao en España es un equipo, ¿verdad? Que está, bueno, que es de la comunidad vasca, está en País Vasco, pero bueno, este equipo tiene pues como una regla, ¿verdad? De que solamente contrata personas de la comunidad vasca. Y entonces ellos pues, es decir, celebran que es un equipo que a pesar de no tener la plata y a pesar de no comprar los extranjeros que compran los otros equipos, nunca han descendido, ¿verdad? así es. Entonces, un poco, ¿verdad? Entre otras cosas, porque, y a mí me parece interesante bajo esta lógica, porque en un campo del fútbol estructural y además con mucha cobertura mediática como es el fútbol español, ¿verdad? Ellos, en vez de irse en esa lógica de que, bueno, compremos al que sea o traigamos al que sea, ese campo se interseca con el campo de la comunidad vasca y del país vasco, en el que hay un nivel de identidad, digamos, no sé si decirlo nacionalista o, ¿verdad?, una identidad regional muy fuerte, de idioma, que históricamente se ha construido. Entonces, cuando el campo de fútbol se interseca con el campo de la comunidad vasca, ¿verdad? Se dan este tipo de prácticas en las que podríamos ver que el Athletic de Bilbao, digamos, cuestiona un poquito, ¿verdad? Sigue jugando en el fútbol y sigue jugando en la primera división de fútbol de España, pero mantiene a lo interno una estructura muy interesante que tiene que ver con su particularidad regional y cultural, ¿verdad? E identitaria. Entonces, Sí. me parece, no sé si es un ejemplo que se me viene a la mente que es interesante para entender cómo incluso se intersecan esos campos y cómo pueden haber niveles de disenso con esa estructura. Claro, claro, y no solo ese club, bueno, está el Union Berlin, por ejemplo, en la liga alemana, ¿verdad? Que es otro club que se basa en criterios, digamos, muy sugerentes en contra de la lógica mercantilizada del fútbol. Clubes en Brasil, por ejemplo, ¿verdad? Que también tienen barras de fútbol en contra de la comercialización del fútbol, ¿verdad? Es decir, de nuevo, hay un espacio general, pero este espacio social del que habla Bourdieu es heterogéneo, ¿verdad? El fútbol no es el mismo, esto parece que eh, es una obviedad, ¿m? Pero hay que decirla, el fútbol no es el mismo en los distintos países, incluso no es lo mismo dentro del mismo país, ¿verdad? Parece que es una obviedad, pero es una precisión metodológica tan importante y epistemológica tan importante de tenerla en cuenta, ¿verdad? Para poder abordar un fenómeno y poder saber que ustedes eh, pueden decir algo diferente del tema a partir de un caso particular. Porque hay manifestaciones distintas del fenómeno, ¿verdad? O sea, sí es fútbol, sí, son aficionados, pero lo que nos interesa es precisar cuáles son las lógicas y prácticas de estos aficionados y de este fútbol dentro de su contexto inmediato, ¿verdad? Y esto varía, esto varía. Bueno, vean, yo aquí les tengo, voy a parar la grabación ya para, voy a ponerle pausa mejor.